Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espacio de Calle Mayor en el que ya en el mes de diciembre empezamos a echar la vista atrás y a ver cómo nos ha ido este año 2025 y sobre todo lo que nos espera en 2026. Vamos a hacer un análisis hoy a nivel sindical y para ello nos acompañan en plató los secretarios generales de Guadalajara de Comisiones Obreras y UGT, José Morales y Juan Antonio Pendas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué balance podríamos hacer del año 2025, José, a nivel sindical en Guadalajara? Bueno, pues a ver, el balance es positivo, es un año de reestructuración de la realidad laboral derivado de la reforma laboral y de muchas medidas que se han puesto encima de la mesa. Bueno, es un año de cierta paz social en cuanto a los convenios colectivos que tenemos en nuestra provincia, pero es cierto que tenemos unos retos importantísimos, fundamentalmente pues retos salariales, pero también otros como pues, de lo que siempre decimos, ¿no? De salud laboral, igualdad en las empresas, y luego como sindicatos de clase tenemos que pelear porque haya unas condiciones de vida, no solo de trabajo, sino de vida dignas. Por lo tanto, es un año, yo creo que difícil, es un año que aunque en nuestro ámbito se haya desarrollado bien, que la inestabilidad política que hay en el Estado afecta sin duda al desarrollo legislativo. Es un año difícil porque hay descontento y al final hay muchas medidas que no están llegando o no lo suficiente a que realmente la gente esté viviendo mejor, ¿no? Yo creo que ese es un poco, luego lo desarrollaremos, pero es un poco la realidad que tenemos ahora mismo. Juan Antonio, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que ha sido un año un poco de transición con algunas medidas que se han implementado en reforma del estatuto. No hay gran conflictividad, pero en las mediaciones sí tenemos conflictividad respecto a los permisos legales retribuidos. Y es un año, yo creo, de transición en el sentido de que el 2026 será un año de lucha por la implementación de la reducción de la jornada laboral, por la subida de los salarios, con lo cual hemos tenido una calma, pero creo que precede a un año un poco más conflictivo en ese sentido. ¿A la tempestad 2026 va a ser un año de conflictos? Pues esperemos que no, porque no es el conflicto por el conflicto. Sí, a nosotras nos encanta llegar a acuerdos y que sean buenos para la gente trabajadora, pero es cierto que, por ejemplo, la patronal ha tenido una posición absolutamente beligerante con la reducción de jornada y dado el pacto de las derechas española y catalana para evitar, ¿no?, avances y la reducción de jornada, pues no nos dijo la patronal que quería que eso tenía que ser motivo de negociación colectiva y no de regulación legal. Pues vamos a verlo. Tenemos el año que viene, por ejemplo, 2 convenios muy importantes, comercio, y tenemos, así como sectoriales más grandes, comercio, y tenemos también logística. Pues vamos a ver si se garantiza que no haya pérdida de poder adquisitivo y una recuperación, medidas de conciliación, como decía mi compañero Pendas, o medidas de igualdad efectivas y, lógicamente, la jornada laboral. Entonces, esperemos que no, pero en manos también de la patronal que sea un año en la provincia de Guadalajara pacífico o sea un año de conflicto. Que yo creo que más que conflictos a niveles locales, va a ser conflicto a nivel general de lo que estamos hablando, de políticas estatales. Y es que la recuperación económica, los beneficios empresariales no han hecho más que crecer, pero a las clases trabajadoras no lo están viendo. Tenemos grandes problemas como el tema de la vivienda. Es decir, podemos negociar muy buenos convenios colectivos, pero es verdad que el encarecimiento de la vida, sobre todo con la gente joven, no puede hacer un plan de futuro de vida con el tema de la vivienda. Entonces, por ahí yo auguro que con la reducción de la jornada, la mejora de las condiciones salariales y temas como el que estamos hablando de la vivienda pueden ser un motivo de conflictividad. Esa reducción de la jornada laboral, que implica también las mejoras de las condiciones laborales para los trabajadores, ¿entendéis que puede afectar de manera diferente a grandes empresarios que a pequeños empresarios? Sí, sin duda. A ver, creemos... O sea, debería haber una regulación, no para discriminar a unos trabajadores con respecto a otros, cuidado, que Dios me libre, sí, pero sí para hacer una transición o hacer las cosas de mejor manera. Sí, debería haber por parte del gobierno, había que tener apoyo a las pymes, que al final es la mayor parte del desarrollo económico de las empresas en nuestro país, en nuestra comunidad y en Guadalajara, y sí que es verdad que ciertos sectores de microempresas deberían llevar un apoyo en cuanto a la implementación de la reducción de la jornada. Sí, eso se ha planteado en el diálogo social, pero como la patronal ha dicho no de manera rotunda, pero sí que había alguna medida
prevista de pues, algún tipo de bonificación o de ayuda a las empresas pequeñas por la menor capacidad a priori para afrontar esto de la reducción de jornada, pero que esto es un tema que es que al final la COE representa en demasiadas ocasiones a la COE y no la CEPIME, a las pymes, y esto es un tema que tendrá que trabajar porque de verdad creemos. Luego, en nuestra provincia en concreto, se quejan de que no hay gente en la hostelería. Pues con esos horarios, no solo la jornada, con esos horarios, pues a lo mejor que miren no solo lo salarial también, sino las condiciones de jornada. Entonces, es un tema que hay que abordar y que, pues si a nivel legal no, aparentemente va a ser muy difícil que salga, seguiremos movilizando, pues que lo veamos en los convenios. ¿Consideráis que la patronal está fuera del diálogo social porque quieren aislarse o porque tienen una cuestión conflictiva con el actual Yo gobierno? creo que actualmente, y lo hemos escuchado, sí, están en una clave de oposición al Gobierno de España, en particular del Ministerio de Trabajo, a nadie se le escapa. Bueno, y en parte puede ser comprensible, ¿no? Hay que ponerse en el lugar en la otra parte, claro. Escuchábamos antes la palabra reforma laboral y es que era ponerse de uñas. Y hemos conseguido en el diálogo social y con el Gobierno de España las cosas como son, pues que reforma laboral no signifique recortes y retrocesos en derecho. Entonces, es verdad que sabemos que la patronal está en una posición incómoda, pero creemos firmemente que las medidas que se han adoptado al salir de la crisis del COVID, los ERTE, la subida del salario mínimo, la garantía del IPC de las pensiones, todo esto que se ha adoptado en el diálogo social es lo que está haciendo que también haya un poder adquisitivo mediano en grandes capas de la población, y eso es lo que está reactivando la economía. Si en España está creciendo el PIB como no hace en ningún sitio de Europa, es porque se han repartido un poco a capas populares para que podamos tener el consumo. Aquí funciona el consumo. Entonces, creo que la patronal enfoca mal en que al final el bienestar de la gente trabajadora pues derivará en una mayor actividad económica. Entonces yo creo que ahí se equivocan, pero entiendo su posición ideológica en contra del Gobierno de España. Más cuando venimos de un pasado en el que todas las reformas laborales, como muy bien decía Javi, iban en el mismo sentido y caminaban en el mismo sentido. Por primera vez ha habido una reforma laboral que reparte o beneficia algo más a las clases trabajadoras, pero yo creo que viendo lo que ha supuesto la subida del salario mínimo, que al principio parecía que esto iba a ser un caos y que iba a hundir el país, pues al final se ha visto que las subidas salariales no solo son una cuestión de justicia social, es que es un motor económico. Es decir, las clases trabajadoras lo que perciban de más de salario no lo van a llevar a las Islas Caimán ni lo van a tener en una cuenta en Suiza, va a ir directamente al consumo y a la reactivación de la economía. Algo igual va a pasar con la reducción de jornada. Es decir, yo estoy plenamente convencido de que va a ser un motivo de reactivación de la economía. Y al final, que esto ya se inventó en Estados Unidos por aquellos años después de la crisis, poner más tiempo a disponibilidad de los trabajadores y las trabajadoras y mejores salarios redunda en que los empresarios al final tienen más beneficios. ¿A nivel sectores hay algún sector que esté especialmente mal en la provincia de Guadalajara? ¿O en el que sea necesario hacer mayor hincapié? Bueno, a ver, yo creo que en la situación de hostelería, cuando a la patronal le preocupa más el registro horario que el tema salarial, eso esconde una realidad de precariedad, una realidad de fraude, y yo creo que hay mecanismos para ser flexibles y mecanismos que se pueden negociar para picos puntuales. ¿Cómo se podría arreglar el problema de la hostelería? Porque hablabas de cambiar horarios, pero no sé si la solución es cerrar por las noches o cerrar por las tardes, pues a ver, o que no tengamos bares en este país más allá de las 6 de la tarde. A ver, aquí el efecto logística hace que... Es complicado, es un tema complicado de arreglar. Claro, es que yo creo que tenemos una cultura y una idiosincrasia muy propia en el sentido de la relación, ¿no?, con los bares. Es cierto que en otros países de Europa los horarios están regulados de otra manera y hay distintas modalidades de bares, cafeterías, pubs. Quizás es verdad que aquí tendremos que adaptarnos a eso. Es verdad que en este país es muy típico de un bar cierra a las 12, pero estamos allí de juerga y tenemos al trabajador hasta las 2 de la mañana allí. Entonces yo creo que eso es algo que debemos concienciarnos como ciudadanía y consumidores, y es algo que hay que regular porque a nadie le gusta permanecer en su trabajo más allá de la jornada que le toca.
Sí, y luego también en la parte de comercio sucede un poco similar, no tan agudizado, pero en la parte de comercio, evidentemente una tienda pequeña no va a poder competir con un Corte Inglés, por poner un ejemplo, que lo tenemos aquí, si tiene unos horarios, o con tiendas de alimentación que abren festivos y domingos. Al final hay que regular, nosotros no es que seamos regulacionistas ahí, pero hay que regularlo para que todo el mundo juegue con las mismas condiciones. Si no hay normas, al final los poderosos van a destruir quien crea empleo de cercanía, como es el pequeño comercio o la pequeña hostelería. Lo que pasa es que hay negocios y negocios, hay profesiones y profesiones, ¿no? Sí. Hay profesiones que requieren de unos horarios y profesiones que requieren de otros. Claro, sí, que no es desde que amanece el sol hasta que sale la luna, cuidado. Pues habrá que jugar con los tiempos parciales muchas veces o contratos, pues habrá que... Pero yo creo que el problema en la hostelería, aparte de salarial, evidentemente antes de la crisis del COVID, pues había... pues salarialmente la hostelería se trabaja mucho pero se gana dinero, ¿no? Y se trabaja de cualquier modo con horarios y es que ya no se gana dinero y es que encima no tengo horarios y la gente, y eso sí que es un cambio de mentalidad clarísimo que lo estamos viendo, la gente desde la pandemia ya no es solo salario. Evidentemente el salario, trabajamos por un salario, pero ya no es solo eso y la gente quiere certidumbre, quiere saber a qué hora entra y a qué hora sale, que creo que no es ninguna locura. Y en esta provincia que hay empleo, hay un nivel de empleo medianamente aceptable, pues claro, el efecto que yo me voy a un sitio y aunque esté mal también en condiciones de salud laboral, por ejemplo, pero sé a qué hora entra, a qué hora salgo, pues eso está haciendo un efecto, por ejemplo, en la hostelería, pues complicado. Hablamos de logística, que es principalmente claro. con quien compite claro, pues la hostelería. Pues ahora mismo, claro, eso que la logística se ha convertido en un motor que tira del resto de sectores. Claro, en lo que estaba explicando muy bien Javi, al final, si tengo unas condiciones laborales mejores, el propio mercado lo va a regular. Yo como trabajador o trabajadora va a elegir irse al sitio en que tenga mejores condiciones y mejor salario. Yo, a mi punto de vista, en ese sentido, habría que regular un poco porque quizá estamos teniendo una tendencia, y lo decías y lo apuntabas un poco antes, a favorecer a las grandes plataformas, a las grandes empresas, no quiero citar aquí grandes empresas de venta por internet, y a lo mejor había que hacer cuanto menos campañas de concienciación a la ciudadanía de lo que supone el consumir en esas plataformas o el consumir en las tiendas y en los comercios cercanos, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a cercanía, en cuanto... Y poner de manifiesto que, claro, nos estamos cargando el tejido empresarial de microempresa. Cuidado a ver en un momento que desaparezcan en qué condiciones va a estar esas plataformas van a competir. En esa misma línea, en Guadalajara tenemos un problema, yo creo que en todo el país, y es que no hay relevo generacional. Hay muchos negocios de toda la vida de Guadalajara que después de tener el cartel colgado de se traspasa desde hace mucho tiempo, al final han tenido que echar el cierre. Sí, a ver, se ven en sectores concretos, pues metal, maderas o bueno, sectores que también siempre han sido muy importantes, esos talleres de los oficios o temas incluso relacionados con la construcción, es cierto, pero por eso creemos que es importante creemos que evidentemente el que esos sectores sean atractivos depende de muchos factores, pero si no están siendo atractivos para la juventud es por algo y es porque dirán, a lo mejor no voy a ganar tanto, a nivel de salud laboral voy a tener peores condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, la construcción. Pues la construcción era un sector que aquí fue muy atractivo para mucha gente en un momento determinado. La gente sabe que eso pues tiene la continuidad que puede tener, el tema de salud laboral evidente, por ejemplo, aquí estamos peleando siempre porque haya una jornada de verano en el calendario laboral de la construcción, que haya una jornada de verano, que en verano se acorte el horario de salida y se distribuya de otra manera, y no hay manera. Entonces, yo creo que es muy importante que esos sectores se responsabilicen y vean en qué condiciones están, cómo podemos pactarlo, y al final nuestro trabajo también es equilibrar ese desarrollo económico o productividad que tiene que haber en una empresa, lógicamente, con ese bienestar de la gente trabajadora, porque si no, el propio mercado, ¿no?, que tanto defienden algunos y algunas, pues va a poner las cosas en su sitio. Hay problemas, hay retos por delante, pero quizá el mayor problema que tenemos en la provincia de Guadalajara y en el país es la siniestralidad laboral y sobre todo las muertes de trabajadores, de personas que salen de sus casas por la mañana o por la tarde y no vuelven nunca.
es un problema que me consta que a los dos sindicatos os preocupa mucho y también a la Administración, y se están intentando poner encima de la mesa medidas pues para controlar, para que haya, igual no todas las que se debiera, pero hay que regular, hay que poner las medidas para evitar que ocurran los accidentes. Hace poco hemos tenido 2 muertes por caída en Castilla-La Mancha, en Albacete, si no recuerdo mal, y en la propia Guadalajara, y hay que buscar una solución para los que son tan dramáticos y para ese otro tipo de accidentes que sufren muchos trabajadores que les incapacitan para seguir realizando su trabajo. Quizás el mayor de los problemas que hay. La siniestralidad en accidentes leves ha bajado este año, que teníamos las peores cifras, la provincia de Guadalajara, una de las peores cifras de España, estamos en el segundo o tercero ahí de España. La siniestralidad leve ha bajado, pero la grave ha aumentado, y en cuanto a la mortalidad estamos ya camino de las mismas cifras. El año pasado cerramos el 2024 con 5 y ya vamos 4. Y aludiendo a lo que decías, tiene narices que ha muerto una persona la semana pasada por caída en altura, pero es que por caída en altura llevamos en la provincia de Guadalajara 7 accidentes graves por caída en altura, con intervención de la UBI móvil. ¿Porque no hay medidas o porque el trabajador no las usa? Esa es la gran duda. Yo creo que aquí hay una confluencia de factores, porque es verdad que hace falta mucha cultura preventiva. Hace falta mucha cultura preventiva en las empresas, en los trabajadores, y mucha cultura preventiva en la sociedad en general. Pero en este sentido, estos accidentes de caída en altura son accidentes perfectamente evitables. Es decir, hacen falta recursos en la inspección y hace falta más mano dura. Y hasta que no se aplique mano dura, como se ha aplicado en otras comunidades, donde a ciertos empresarios hasta se le ha juzgado con pena de cárcel, es decir, hay que ponerse serio en este sentido, ¿eh? Y si el trabajador tiene unos EPIs a su disposición y no los usa, pues habrá que hacer responsable al trabajador. Pero hay que hacer hincapié en que las empresas, porque al final lo que estamos hablando, en la mayoría de estos casos, muchas veces son microempresas, donde no llega la figura de la representación sindical y donde al final no hay una cultura preventiva como tal. A este respecto, pues esa figura del delegado territorial creo que es un avance importante y algo demandado por los dos sindicatos desde hace tiempo. Sí. Pero hay que dotar hay que dotar de más personal a la inspección y hay que ser más contundentes a la hora de las sanciones. Sí, yo creo que al final, si al final donde no estamos los sindicatos es donde se están produciendo accidentes más graves, esto te está diciendo algo, te está diciendo que en realidad es que seguramente no se estén poniendo, no haya una vigilancia y no se estén poniendo las medidas. Los accidentes de trabajo son multicausales, tienen muchas causas y evidentemente hay que analizarlo de una manera rigurosa, pero nuestra provincia preocupa en particular lo de la construcción por la gravedad de los accidentes, ¿no? El crecimiento que está empezando a haber poco a poco de la construcción, pero aquí lo que hacemos es discutir directamente los datos. Yo no me creo que estén reduciéndose los accidentes como se dicen, no se están declarando los accidentes, las dolencias que tiene la gente aquí derivada de trastornos musculoesqueléticos, de estar día tras día, estar cargando palés con una misma posición, un mismo movimiento. Hay medidas, la prevención muchas veces cuesta dinero, pero hay otras que no cuesta tanto dinero. Es un tema organizativo. ¿Por qué no se puede rotar en una nave logística, estar 2 horas en un puesto de trabajo, 2 horas en otro, para que yo tenga distintos movimientos, que no esté haciendo 8 horas seguidas durante jornadas y jornadas el mismo movimiento? Hay medidas organizativas y lo que queremos es vincular a las empresas y también a nivel sectorial en medidas efectivas que sabemos que funcionan. Sabemos que funcionan. Aquí en Guadalajara vamos a tener un problema, si no lo tenemos ya, de primer orden de salud pública, pues porque estamos teniendo una actividad principal, como la logística, que es la que nos lleva a esos datos. Pues la logística no tiene que ser una relación de causa-efecto, logística-accidentes. No, hay medidas y en eso nos empeñaremos sin duda para que esto no continúe así. ¿Es una falta de cultura? Entonces, ¿una falta de aplicar medidas que no son caras, que no suponen un coste para la empresa? Incluso hay medidas que es una inversión mínima por parte de las empresas de apoyo físicos al desarrollo del trabajo en el día a día y además son medidas que tienen un fácil retorno para la empresa. Es el cortoplacismo, yo creo, el problema que estamos viviendo en Guadalajara. En una industria grande pues se llevan a cabo inversiones porque saben que lo van a hacer para muchos años. Si yo adapto un puesto, si yo compro un polipasto o
o hago una inversión en materia de prevención, sé que es una cosa que va a perdurar en el tiempo. Si yo tengo una plataforma logística que en 3 años lo mismo la coge otro cliente, ¿no? Otro operador logístico, el cliente del cual se están moviendo las cajas, ahora se llama GXO y mañana se llama no sé qué, pues a lo mejor no hacen las inversiones a medio plazo, y por eso tenemos que pensar un poquito más a medio y largo plazo. Sí, de hecho, además hay que pensar un poco a medio y largo plazo porque además estamos teniendo cada vez una población más envejecida. Claro. Y una población que, como dice Javier, que lleva años ya y tiene esos trastornos que al final van a perdurar en el tiempo y no van a ir a mejor, desde luego. Y luego se quejan de que están subiendo las bajas comunes. Pues es que las bajas comunes, que en realidad tienen un origen profesional, que es lo que defendemos claramente, van a ir a más. Porque es lógico, es que Guadalajara es la provincia, una de las provincias de España más joven en cuanto a personas trabajadoras, pero eso en 15 años, todo ese volumen de gente que está dejándose la espalda, los brazos y todo el cuerpo entero trabajando, pues eso sin duda es acumulativo, por lo tanto dentro de unos años pues veremos qué situación hay, si no se adoptan las medidas ya. Hace poco hablabas de absentismo, también la preocupación del absentismo, y dabas un toque de atención. Sí, porque la patronal está llamando absentismo a todo y negamos la mayor. Absentismo parece que para el público sería que yo no voy al trabajo porque no quiero. Pues el absentismo que nosotros definimos ese injustificado, es decir, que yo no asisto al trabajo y no doy un justificante, es el 1% de lo que la patronal conceptúa como absentismo. ¿Absentismo es que tengo un familiar hospitalizado y voy a acompañarle? ¿Absentismo es que uso mi permiso de matrimonio o fallecimiento de un familiar? ¿Absentismo es...? Esos son derechos, Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿absentismo es que he tenido un accidente de trabajo? Encima no, encima que he tenido un accidente de trabajo. ¿O absentismo es que estoy de baja médica que me la ha dado un facultativo o una facultativa? Es que las ausencias injustificadas están recogidas en todos los convenios dentro del régimen disciplinario. Y si una persona no asiste a trabajar de manera reiterada unas cuantas veces, ¿no?, pues se puede aplicar el régimen disciplinario. Es que eso es la norma que nos hemos dotado. Pero que están conceptuando el absentismo. ¿Y qué quieren que hablemos de absentismo? Lo que ellos llaman absentismo. Vamos a hablar de qué hay detrás de las bajas comunes. Vamos a hablar de qué hay detrás de las bajas comunes. Además que es un poco... no lleva a ningún sitio lanzar unos datos de absentismo, como bien dice Javi, donde tienes en cuenta que si se te ha muerto tu padre y vas al entierro, lo consideras absentismo. Es decir, lo que interesa es hablar de absentismo sobre el que se puede actuar. O le quitamos los derechos a los trabajadores y las trabajadoras, claro, y volvemos años o siglos atrás, o vamos a sentarnos y hablar de verdad del absentismo sobre el que se puede actuar. ¿Qué es ese absentismo de causas injustificadas o absentismo derivado de una enfermedad común o de un accidente que pasa con una enfermedad común, pero que a lo mejor la rehabilitación, pues la cita se le da dentro de 15 días, sí, con lo cual aumenta el tiempo de recuperación? Y vamos a hablar, pero vamos a tener un debate serio, porque meter en el absentismo cualquier tipo de falta que sea simplemente el hacer uso de tus derechos, me parece que eso no lleva a ningún sitio. A lo mejor puede dar titulares, pero es algo que ni vamos a poder corregir, a no ser, lo que digo, que querramos volver al pasado. A pesar de los problemas que hay encima de la mesa, a pesar de problemas, podríamos decir que Castilla-La Mancha y Guadalajara somos una especie de oasis con respecto a la que está cayendo fuera, en cuanto a relación con sus diferencias entre patronal, sindicatos y administraciones. Sí, hombre, yo creo que aquí hay un microclima. Yo dice, en Guadalajara que hay paz social. Bueno, hay mucho conflicto, porque lo hay, los datos lo demuestran, pero es verdad que siempre sabemos al final recoger... Hay capacidad de acuerdo. Sí, no, por ejemplo, que yo en la primera entrevista que di aquí, que en fruto de mi inexperiencia me sacaron el titular de que con la COE de Guadalajara se puede hablar, pero es que es verdad. Quiero decir que, bueno, pues a ver... que no pasa nada, por decirlo. No pasa nada, no, porque es verdad y se puede hablar. Es verdad que pues, es complicado y que pues, hay mucha tensión, pero bueno, creo que tenemos un ámbito, y yo creo que fruto de eso podemos decir que en Guadalajara también la situación económica de Guadalajara lo permite. Hemos llegado a mejores acuerdos en cuanto a negociación colectiva de subidas salariales que en el resto de la región, y luego bueno, pues necesitamos también que este diálogo social no se ponga en tela de juicio, porque creo que no haríamos un favor a nadie. Hay opciones políticas que nos quieren borrar del mapa.
que si nos quitan las subvenciones vamos a sobrevivir, pero bien, vamos a sobrevivir perfectamente, que lo tengan claro. Nos financiamos el 85% por cuota y por asesoría. Entonces, si quieren ir contra el diálogo social, creo que quien va a tener un problema es la patronal más que los sindicatos de clase. Entonces, yo creo que el diálogo social hay que defenderlo, es una cosa que funciona y que creo que es por el bien de la ciudadanía en general. Sí, yo creo que especialmente en Guadalajara hay una muy buena sintonía entre los diversos actores sociales y además yo creo que hay un convencimiento en todas las partes de que hay que trabajar por mantener esa paz social, ¿no? y llegar a acuerdos y el diálogo como base importante. Yo creo que en ese sentido sí que somos un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos por esa labor de fomentar el entendimiento y el trabajo conjunto para llegar a acuerdos y mejorar la vida de las clases trabajadoras. Pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos secretarios generales de los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, José Morales y Juan Antonio Pendas, por acompañarnos en este Calle Mayor. Os esperamos el año que viene para seguir estando muy pendientes de todo lo que afecta a los trabajadores de esta provincia de Guadalajara. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros les dejamos aquí y en 7 días tenemos más protagonistas en este Calle Mayor.